Buena tarde para cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Espero que estén súper bien. Vamos a trabajar ahora con estudios experimentales del siglo XIX. Vamos a compartir la pantalla. Bueno, sí se logra ver, sí estoy compartiendo, ¿verdad? Confírmenme, por favor. Sí, Lick. Gracias, muy amable. Estudios experimentales en el siglo XIX. Bueno, vamos como punto de partida. Lamentablemente, como guatemaltecos, vamos atrasaditos, vamos llegando después en comparación a lo que están haciendo países desarrollados. Lamentablemente no vamos al día, nos falta ponernos al día, pero nos van llegando las cosas, nos van llegando las actualizaciones, nos vamos ahí de una u otra forma, aunque sea tarde, alineándonos. En el siglo XIX y antes del siglo XIX, podemos nosotros a lo largo de estudiar las teorías pedagógicas, a lo largo de poder estudiar lo que concierne a educación, nos damos cuenta que ya había una serie de procesos educativos bien avanzados. Cuando Jean Piaget estaba estudiando el desarrollo cognitivo humano, aquí nosotros estábamos en pleno desarrollo, pero con educación tradicional. Aquí no se le daba espacio a las niñas y a los varones, no en un 100%. Muchos de nuestros antepasados, no vayamos muy lejos, abuelos, creían que era suficiente con aprender un oficio o era suficiente con aprender de la agricultura. Se creía que al llegar a 15 años, 14 años, por ahí, ya era necesario tener pareja, casarse, unirse y pues tener familia. Todavía escuchamos la frase te va a dejar el tren o te dejó el tren, refiriéndose tal vez ya a una persona que pase de 25 años y no se ha casado. O sea, son cosas que no están escritas en ningún código, en ninguna ley, pero así nos acostumbraron, así fue nuestra cultura. Tipos de aprendizaje hay muchos. Cuando yo hablo tipos de aprendizaje, también me refiero a estilos de aprendizaje y formas de aprender. Yo quisiera que al menos 2, 3 participantes me hablaran sobre una forma de aprendizaje funcional en cada uno. Por ejemplo, José Arana, deme su estilo de aprendizaje. ¿Cuál es el que más le gusta? ¿Cuál le es más funcional? Pues el aprendizaje individual, licenciado, el que trata de que tengo que, digámoslo así, leer mucho o de investigar mucho para poder obtener esos conocimientos. Muy bien, gracias. Para María Fernanda, ¿algún tipo de aprendizaje? ¿Cuál es su estilo de aprender? Igual, licenciado, el individual, porque yo tengo que estar sola, concentrarme en lo que estoy leyendo para yo poder aprender. Y si así, gracias Fernanda, gracias José. Así podemos nosotros empezar a hablar de estilos, de formas de aprender y que dan resultado. Lo único es que hablando del siglo XIX, no sé ustedes en qué grado estaban o si habían nacido, pero vayamos a la última década del siglo XIX.
uno pues utilizaba su estilo de aprendizaje, pero ni sabía el nombre de ese estilo de aprendizaje. Pudo haber utilizado técnicas, estrategias, sin saber que era una técnica, que era una estrategia. Pudo haber utilizado modelos pedagógicos sin saber cuáles son los modelos pedagógicos. Lo cierto es que el siglo XIX fue clave para poder hacer estudios experimentales en cuanto a modelos pedagógicos. Antes de entrar a esos modelos pedagógicos, pues yo voy a hacer solamente mención de algunos estilos de aprendizaje, de algunos tipos de aprendizaje. Por ejemplo, tenemos el implícito, el explícito, tenemos el tipo de aprendizaje asociativo, no asociativo, cooperativo, el emocional, el experimental, el aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje memorístico, el aprendizaje receptivo, el aprendizaje colaborativo y tenemos ese aprendizaje donde utilizamos la tecnología, la computadora. ¿Cómo se llamará ese aprendizaje? Ese aprendizaje virtual. ¿Qué otro nombre recibe ese aprendizaje virtual? Tecnológico. Tecnológico. ¿Con qué otro nombre lo han escuchado? Gracias. ¿Qué otro nombre? Aprendizaje online, ¿verdad? Entonces tenemos, también ese es un tipo de aprendizaje. De hecho, nosotros estamos haciendo uso de ese tipo de aprendizaje por causa de la pandemia, ¿verdad? En fin, cada uno de nosotros hacemos uso a veces de un estilo o tipo de aprendizaje, a veces ocupamos 2, a veces 3, bueno, dependiendo los casos, pero los hemos utilizado, los hemos aplicado. Vamos con los modelos de aprendizaje. Antes de hablar de esos modelos, vamos a definir ese concepto de modelo de aprendizaje. Y se entiende por modelo educativo, se entiende por modelo de enseñanza o por modelo pedagógico a los distintos tipos de ¿qué? De planes estructurados en función de transmitir un conocimiento a quienes. Simple y sencillamente a las generaciones más jóvenes, siempre apuntando a la obtención de mejores resultados, es decir, de la formación más completa e integral del individuo. Ahí estamos hablando de modelos educativos. Bueno, entonces tenemos ese modelo de enseñanza, ese modelo pedagógico, que son esos planes estructurados con la idea de poder transmitir esos conocimientos nuevos. Un modelo. También podemos hacer un sinónimo de modelo utilizando la palabra un patrón. También podemos decir que es un ejemplo a seguir. También podemos decir que es un modelo educativo, es donde nosotros podemos guiarnos para poder lograr transmitir un aprendizaje, un conocimiento. Como cualquier otro proceso, la educación pues requiere de insumos, requiere de recursos, requiere de una planificación, requiere de los elementos de la planificación y no solo en lo referido a la gestión educativa, sino también a la gestión de los saberes, de los procesos de aprendizaje, ya que se ha comprobado que los individuos y que las generaciones aprenden de formas diferentes y responden diferente a distintos tipos de enseñanza. Entonces, lo que hacíamos mención cuando hablábamos de los estilos o tipos de aprendizaje, que
los individuos y las generaciones aprenden de forma diferente. Y ahí va la pregunta. ¿Ustedes creen que cuando mamá o papá estaba en la escuela, bueno, tenía su propia forma de aprendizaje? Muy bien. Pero la pregunta es, ¿será que ustedes como hijos, como nietos, utilizaron la misma forma de aprendizaje que utilizó mamá, papá o abuelo? ¿O creen que ustedes ya utilizaron una forma de aprendizaje distinta? Ajá, pregunto. ¿Qué creen ustedes? De alguna manera, ¿Formas de aprender sí, distintas a las de mamá y papá y abuelo o las mismas? de alguna manera distintas, por ejemplo, en lo que son insumos, ellos usaban pizarra, borraban y todo eso. Nosotros ya utilizábamos, al menos en mi tiempo, ya cuadernos, lapiceros, en la planificación también, porque era memorística y ahora hay otras maneras de aprender uno, no solo de una manera memorística, considero. Muy bien, gracias, muy amable. Vean esto, cuando yo tengo una nena de 8 años, voy a hablar de ella porque ya inició su proceso en la escuela, en la educación formal. Me atrevo a decir que del 100% de cosas que sabe, que ya aprendió, un 25% lo aprendió en la escuela, en su escuela, un 40% lo aprendió en casa con mamá y papá, y el resto lo ha aprendido a través de caricaturas educativas, a través de libros educativos, a través de su contexto, a través de las conversaciones entre primitos, hablando de lo que es tecnología. Y eso no se daba antes. Hay cosas que ella sabe y que yo no sé y que me ha tocado aprender de la nena. Increíble, como dijera alguien ahí, pero cierto. Hay cosas que le digo, y eso así es. Sí, papá, eso así es. Eso así es. Entonces, ¿cuál fue mi forma de aprender? Muy distinta a la forma de aprender de mi hija de 8 años. Llevo ahí y atrás de esa nena va un nene, un hijo de 2 años que agarra el teléfono, que pone su caricatura, que desliza en lo que es la pantalla del teléfono. Y yo cuando agarré el teléfono, lo agarré ya grande y era de, como decimos, pique, 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 ¿verdad? Entonces tenemos esa diferencia grande que a esa edad, yo no sabía que existía el término internet. Yo no sabía cómo era o palpar o tocar una computadora. No lo sabía, ni sabía que existían. Apenas observaba las máquinas de escribir, y digo las observaba porque no tenía, hasta que se llegó la oportunidad de llegar a una academia de mecanografía, ¿verdad? Tal vez les cause risa y gracia, pero yo antes de entrar a la academia ponía unos cassettes, uno sobre otro, simulando el teclado de una máquina de escribir, porque ahí empecé yo a practicar en los cascarones en las cajitas de cassette. Ahí empezaba yo a practicar, porque yo estaba emocionado que iba a recibir lo que es mecanografía. Ahora, ¿cómo están mis hijos? ¿Cómo están sus primitos? ¿Cómo están sus hermanitos? ¿Cómo están los vecinitos que ustedes observan a su alrededor? O sea, con un tipo de aprendizaje totalmente distinto, un aprendizaje extraordinario. Ahora,
la clave es saber conducir a esos niños para que esa diversidad de estilos de aprendizaje que ellos tienen a la mano, que esas herramientas que ellos tienen a la mano sean bien aprovechadas. Porque antes no había mucho espacio para que uno se desviara. Pero ahora hay mucha herramienta que si no es bien utilizada y bien aprovechada, también puede, utilizando ese término, arruinar a la persona, ¿verdad? Entonces, notemos esas diferencias enormes. Ahora, ¿qué más podemos decir? Que de hecho, los cambios en la realidad objetiva del mundo, como la realidad tecnológica, moral o política, suelen demandar nuevos modelos educacionales, o sea, una actualización en los modos de enseñar. Vean esto. Tenemos que ir avanzando. No podemos quedarnos con lo que ya sabíamos, sino que tenemos que innovar como profesionales, como padres de familia. Tenemos que innovar. Y si nosotros nos estancamos y si nosotros decidimos ya no seguirnos preparando, nos vamos a quedar obsoletos. Nos vamos a quedar botados. Cierto, la experiencia es importante. Cierto, la experiencia produce sabiduría, muy cierto. Pero necesitamos estar al día. Necesitamos estar al día. Ahora, vayamos al futuro un poquito. 15 años, 10 años, 15 años, 20 años. ¿Cómo vamos a estar? ¿Cómo vamos a estar? ¿Cuál va a ser el estilo de aprendizaje? ¿Cuál va a ser el modelo pedagógico? ¿Cuál? O sea, y si nosotros hoy decidimos no continuar nuestros estudios, decidimos ya no seguirnos preparando, o sea, ¿y qué va a pasar cuando ustedes jóvenes que no tienen familia, cuando tengan su familia? ¿Qué va a pasar cuando sean padres de familia, cuando sean abuelos? Yo tuve la oportunidad, pero ya no pude seguir. Cosas que escuchamos de nuestros antepasados. Es que no se puede, ya no pude. Ustedes hoy tienen la posibilidad, la oportunidad de poder continuar sus estudios y profesionalizarse y actualizarse para que no quedemos obsoletos, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir? Simple y sencillamente que para ello los especialistas en educación debaten y diseñan modelos educativos estructurados en base a 3 premisas fundamentales. 3. Número 1. Iniciamos con la 1. El enfoque. El enfoque, compañeros. ¿Por qué tan importante? Porque tenemos preguntas básicas. ¿Qué enseñar? ¿Qué enseñar? ¿Qué es lo que esperamos obtener al término de un proceso educativo? ¿Y qué tan cerca o qué tan lejos estamos de ello? Vean qué importante. ¿Qué enseñar? ¿Será que podemos enseñar improvisando? ¿Será que podemos enseñar, a ver qué se me ocurre? ¿O fuera de contexto? ¿O fuera de nuestra cultura? ¿O podemos enseñar cosas que no están vigentes, que están desactualizadas? ¿Qué es lo que esperamos obtener al término de un proceso educativo? Personas capacitadas, profesionales, competitivas, o solamente enseñemos por enseñar a ver qué sale. O sea, ¿notan ustedes la importancia del enfoque? El enfoque nos lleva a eso. ¿Qué enseñar? ¿O qué es enseñar? ¿Qué es lo que esperamos? Esa es la premisa número 1. 2, la metodología. ¿Cómo enseñar? O sea, ¿cómo enseñar? Ahí hacemos uso de la diversidad de métodos.
¿Qué nos hace falta para que logremos el objetivo previo? ¿Y cuál es la mejor ruta hacia ello? Hoy contamos con una serie de metodologías que todas las tenemos ahí a la mano. Solo es cuestión que sepamos cuál utilizar para determinada actividad, para determinada área, en determinadas áreas, cuál vamos a utilizar. Ayúdenme ustedes. Tenemos una forma de enseñar que es virtual y presencial. ¿Qué nombre recibe esa metodología? Cuando utilizamos la forma presencial y la forma virtual en el mismo periodo, lapso o ciclo, ¿cómo se le llama a esa metodología? Ajá, alguien que me diga, ¿se llama tal o no nos recordamos? La semipresencial. ¿Perdón? La semipresencial no es. Bueno, ya vamos llegando cerca. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Qué dice Galvez? Yo vi que se conectó por ahí. ¿Qué dice Wilfido? ¿Qué dice Katy Miranda? ¿Qué dice José Arana? María Fernanda? Vanessa? Porque el silencio a mí me preocupa porque digo yo, no estarán escuchando o está todo claro o no está todo claro. ¿Verdad? Bueno, espero yo que... Sí lo estamos escuchando, licenciado, pero... Ah, bueno. Entonces... No sé. La verdad no sé qué responder. Muy bien. Eso es lo que a mí me gusta, que me digan sin pena, porque acá tomemos la clase como una familia. Estamos acá en plena confianza. Aquí nadie sabe menos que nadie. Tenemos derecho a equivocarnos porque somos seres humanos y lo importante es corregir, lo importante es aprender. O sea, somos una familia educativa, ¿verdad? Y eso es bonito. Por ejemplo, esa metodología que el próximo año se va a dar, porque se va a dar, es la metodología híbrida. ¿Qué es esa metodología híbrida? Es cuando la forma de enseñar es presencial y virtual. De hecho, se están contemplando, al menos en el Ministerio de Educación, en el nivel preprimaria y primaria y diversificado, burbujas de aprendizaje. ¿Qué significa? Por ejemplo, se va a regresar en grupos, sí, en el salón hay 25 estudiantes cada día, porque son 5 días, lunes a viernes, que se reciben clases, va a llegar 5 y 5 estudiantes. Si a un grupo le toca ir el lunes de forma presencial, el martes, miércoles, jueves y viernes lo va a hacer de forma virtual. Lo va a hacer a través de redes sociales, lo va a hacer a través de Zoom, lo va a hacer a través de otras formas. Y a eso se le llama metodología híbrida, ¿verdad? Entonces, vean a dónde hemos llegado, a la metodología híbrida. ¿Qué pasaba antes cuando papá, mamá estaba en la primaria? ¿Qué pasaba cuando yo estaba en la primaria? No se conocía la palabra híbrida o metodología híbrida. No se aplicaba. Era presencial y punto. ¿Cómo estábamos hace poco? Presencial. Ahora, hemos dado un paso, es que no todo es negativo. Esta pandemia nos ha dejado cosas muy negativas, pero no todo es negativo. Aunque sea una pandemia, un virus bien
feo, agresivo, y nos ha ayudado, sacando lo positivo, a conocer nuevas metodologías, a saber que podemos proyectarnos de otra manera, a saber que podemos llevar la enseñanza de otra manera, a recibir un aprendizaje de otra manera, déjenme comentarles bueno, la Facultad de Humanidades ya hace unos 5 o 6 años tenía su plataforma virtual, pero pues en un 90% de sus docentes no era utilizada. Y es que la facultad pues ya estaba adelantada. Otras facultades, otras universidades no tenían una plataforma y les costó, ya estando la pandemia, empezaron a trabajar en ello. Empezaron a trabajar y regresaron tardecito a la clase virtual, ¿verdad? No había ni presencial ni virtual por lo mismo. Entonces tenemos esa metodología híbrida que es la número 2 y la evaluación. La evaluación. ¿Cómo puede medirse el progreso de la enseñanza? ¿Cómo podemos comprobar que lo enseñado efectivamente se aprendió? La evaluación debe de estar al principio, en medio o al final. ¿Qué opinan ustedes? ¿Dónde debe estar la evaluación? ¿Dónde se debe de hacer presente la evaluación? Al final. Gracias, Wilfrido. Al final, ¿alguien más? Durante todo el proceso. Durante todo el proceso. Vean que a nosotros nos han enseñado que cuando terminamos una unidad o un bloque hay que evaluar. Y así nos acostumbramos en la escuela. Y así nos acostumbramos en el nivel medio. Pero realmente la evaluación debe estar al principio, debe de estar en medio y debe estar al final. Es decir, durante todo el proceso. Al principio, ¿cómo se llama esa evaluación que hacemos al principio? Se llama evaluación diagnóstica. Para comprender mejor esa evaluación diagnóstica, yo sé que todos en determinado momento hemos ido al médico o hemos tenido a algún familiar que acompañar. ¿Y cuál es el diagnóstico? O sea, ustedes ya saben de qué trata un diagnóstico médico y esto es similar a lo que es educación. Necesitamos conocer primero con quién estamos trabajando, con quién vamos a trabajar. Necesitamos saber, no solamente conocer, si es niño, no solamente conocer cuál es tu nombre, tu nombre y tus apellidos, de dónde venís, no solamente eso. Debemos de conocer a mamá, debemos de conocer a papá, debemos conocer su contexto, debemos de conocer su comunidad, debemos conocer cómo vive en su hogar y qué es lo que aprecia a su alrededor. Esa sería la evaluación diagnóstica, que sería el punto de partida para poder saber trabajar con ese niño, para saber trabajar, porque muchas veces nosotros no hacemos esa evaluación diagnóstica como profesionales y resulta que no nos da resultado el aprendizaje porque no sabemos ni con quién estamos trabajando. Formativa sería la evaluación 2, la formativa durante el proceso. Durante el proceso es necesario saber si se va comprendiendo, saber si se van desarrollando la competencia, saber si se va trabajando bien para hacerlo competente, para ver cómo va con las habilidades y con las destrezas. Y de último, como decía Wilfrido, que es la sumativa. Es la evaluación sumativa que nos permite resultados, puede ser cualitativos y generalmente cuantitativos. Lástima que a veces a lo largo de la historia conocemos que al gobierno o al Ministerio de Educación le ha importado nada más resultados cuantitativos y ha apostado nada más por la evaluación sumativa.
pero la inicial es de suma importancia para que den resultados positivos la formativa y la sumativa. Muy bien. Así los modelos de enseñanza han variado enormemente con el paso del tiempo. Desde las épocas en que se impartía el castigo físico, por ejemplo, ¿verdad? Que ya hemos hablado de esos castigos físicos, el cometido de este proceso evolutivo es construir modelos más eficaces de enseñar que respondan además a los valores morales, filosóficos y ciudadanos que deseamos ver implantados en nuestra sociedad. Ay, todo esto a mí me preocupa, fíjense, porque como que nos va ganando la otra parte, la contraparte, como profesionales, como pedagogos. Tenemos que trabajar con modelos más eficientes, más eficaces, valores morales, filosóficos, ciudadanos, pero ¿por qué nuestros jóvenes, por qué nuestros niños en un alto porcentaje están desobedientes? ¿Por qué están malcriados? ¿Por qué muchas veces abusivos? ¿Por qué no saludan? ¿Por qué no respetan? ¿Por qué tocan lo ajeno? ¿Por qué? ¿Por qué si se supone que los modelos han evolucionado, han mejorado? ¿Por qué estamos mal como sociedad? ¿Se han preguntado ustedes eso? ¿Y cuál ha sido su respuesta? Sí, ¿Qué pasa? a veces por los padres. Los padres. Porque yo me he podido dar cuenta, no. Yo tengo 2 hermanitos y y a veces ellos actúan de una forma que, como usted dice, uno no se lo espera. Pero uno va sacando sus propias conclusiones y a veces por las demás personas que ellos ven o se relacionan también. Muy bien. Excelente lo que usted dijo. Además, ¿no han notado mucha desintegración familiar? Mucho divorcio. Y no estoy diciendo que una madre soltera no pueda educar bien a su hijo, claro que sí, pero hace falta la presencia de papá. O padres solteros, hace falta la presencia de mamá. O en algunas oportunidades le toca a papá que irse, emigra, se va del país por necesidad, porque no hay empleo, porque no hay fuentes de trabajo. Tantas cosas que es necesario mejorar. O sea, los modelos calidad que existan, qué bonito, pero el problema es que como país nos hace falta mejorar muchas cosas. ¿Cuántos niños desnutridos? Ahí está la licenciada Elcira, que ella pues trabaja en salud. ¿Y cuántos niños desnutridos? ¿Será que un niño en desnutrición o con desnutrición puede rendir en lo que es el nivel educativo, en lo académico? ¿Será que un niño enfermo puede rendir? O sea, tantos factores negativos que tenemos, ¿verdad? Y que impiden que estos modelos educativos o modelos pedagógicos funcionen como están funcionando en países desarrollados. Vamos a observar acá 5 formas fundamentales de clasificar los modelos educativos. Lo vamos a hacer breve porque el tiempo ya se me está acabando. Está el modelo tradicional. El más empleado a lo largo de la historia es el modelo tradicional. Parte del principio de que enseñar es transmitir conocimientos que son poseídos por el educador. En este modelo el alumno ocupa un rol pasivo y eso es lo que ya no queremos. Queremos que el rol sea activo y es un mero receptor del conocimiento del educador
En este sentido, el educador ocupa el rol protagónico, que tampoco queremos que el docente sea el protagonista de la educación, pues debe hallar la manera de que los alumnos aprendan, y como si todo dependiera de él. O hay un montón de formas distintas de aprender. Entonces, no es necesario que el docente se coloque como el protagonista del aprendizaje, porque no es así, no puede ser así, ¿verdad? Tenemos el modelo conductista de enseñanza, considerado todo proceso educativo como un mecanismo técnico, científico, en el cual el docente es básicamente un operario. Este modelo se basa en los métodos y principios de la escuela psicológica del conductismo, desarrollada pues por Skinner. Mejor podríamos decir que el tradicionalista, pero no el deseado, no el que debe de funcionar. La repetición es clave en este modelo, así como el acondicionamiento mediante castigos y recompensas administrados por el docente. Entonces, como les digo, no es el que nosotros esperamos realmente. Tenemos el modelo constructivista. Este sí está mejor, porque parte de considerar la interacción docente-alumno, ya hay una interacción acá entre docente y alumno en términos distintos a lo anterior, en la medida en que el principio reflexiona continuamente sobre su desempeño. El primero, por ejemplo, que es el docente, reflexiona sobre su desempeño e interpreta los errores del alumno como indicadores y síntomas que sirven para direccionar el proceso de una manera distinta. Entonces tenemos este modelo constructivista de enseñanza que ya pone en un lugar especial al alumno, ya le da un espacio importante, ya le da un espacio de participación, y esto es muy bueno y necesario para poder enriquecer el aprendizaje y disfrutar de la serie de modelos pedagógicos que tenemos y estilos de aprendizaje. El alumno debe de saberlo, debe de conocerlos y debe sobre todo ponerlos en práctica. Es nuestra responsabilidad como